Mi nombre es Daniel, y hasta hace unos meses, mi vida era normal. Tengo 18 años, vivo con mis padres en una casa antigua en las afueras de la ciudad y soy un estudiante más o menos aplicado. O al menos lo era, antes de que todo empezara. Todo comenzó con algo aparentemente insignificante. Me despertaba en medio de la noche, siempre a la misma hora, las 3:15 de la mañana. Al principio, no le di importancia. Pensé que era el estrés de los exámenes finales o tal vez la ansiedad por la universidad. Pero pronto me di cuenta de que no era algo normal. La primera vez que sucedió fue una noche como cualquier otra. Me acosté temprano, cansado después de un largo día de estudio. Todo estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del ventilador en mi habitación. Me quedé dormido rápidamente, pero luego, de repente, estaba despierto. Miré el reloj en mi mesita de noche, 3:15 de la mañana. Me quedé quieto, escuchando. No había ningún ruido, nada que hubiera podido despertarme. Solo el silencio, denso y pesado, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más espeso. Me di la vuelta, intentando volver a dormir, pero algo no me dejaba. Era una sensación extraña, como si alguien más estuviera en la habitación conmigo. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que era mi imaginación, que mi mente estaba jugando conmigo. Pero las noches siguientes sucedió lo mismo. Siempre a las 3:15 de la mañana, siempre con esa misma sensación de que no estaba solo. Comencé a notar detalles pequeños, cosas que no había visto antes. Las sombras en mi habitación parecían moverse de manera extraña, como si tuvieran vida propia. A veces, escuchaba susurros bajos, casi imperceptibles, que parecían venir de las esquinas de la habitación. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inquietante, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Una noche, decidí investigar. Me quedé despierto, esperando a que llegaran las 3:15 de la mañana. Cuando el reloj marcó la hora, sentí ese mismo escalofrío que me recorría la espalda cada vez que me despertaba. Me senté en la cama, mirando fijamente alrededor de la habitación. No había nada, solo las sombras bailando en las paredes. Pero entonces, noté algo. La puerta del armario, que siempre estaba cerrada, estaba ligeramente abierta. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza, y me acerqué a ella. La abrí lentamente, esperando encontrar algo, aunque no sabía qué. Pero no había nada. Solo mi ropa colgada, inmóvil. Volví a la cama, sintiéndome tonto por haber pensado que algo podría estar allí. Pero justo cuando me acosté, escuché un sonido que me heló la sangre. Era un susurro, pero esta vez más claro, más cercano. Venía de debajo de mi cama. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Mi mente gritaba que no mirara, que no hiciera nada, pero mi cuerpo no me obedecía. Me incliné lentamente, mirando hacia el espacio oscuro debajo de la cama. No vi nada, pero sentí algo. Una presencia, fría y pesada, que me hizo retroceder de inmediato. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé sentado en la cama, con las luces encendidas, esperando a que amaneciera. Al día siguiente, estaba exhausto, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Había sido real? ¿O era solo mi imaginación, alimentada por el cansancio y el estrés? No lo sabía, pero una cosa era clara, algo no estaba bien en mi habitación. Las noches siguientes fueron un infierno. Ya no podía dormir sin sentir esa presencia, sin escuchar esos susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Cada vez que me despertaba a las 3:15 de la mañana, sentía que el aire en la habitación se volvía más pesado, más frío, como si algo estuviera absorbiendo toda la energía a mi alrededor. Las sombras en las paredes se movían de manera más evidente ahora, como si estuvieran vivas, como si estuvieran observándome. A veces, veía formas indistintas en las esquinas de la habitación, figuras que desaparecían tan pronto como las miraba directamente. Una noche, no pude soportarlo más. Estaba sentado en la cama, sudando frío, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Los susurros eran más fuertes esa noche, más claros, como si alguien estuviera hablando justo al lado de mi oído. No podía distinguir las palabras, pero el tono era amenazante, como si me estuvieran advirtiendo de algo. Finalmente, en un momento de desesperación, hice algo que nunca debería haber hecho. Susurré en voz baja, casi sin darme cuenta, ¿hay alguien aquí?
El silencio que siguió fue absoluto. Durante un momento, pensé que no había pasado nada, que todo había sido mi imaginación. Pero entonces, las sábanas se movieron. Fue solo un ligero movimiento, como si alguien las hubiera tocado suavemente, pero fue suficiente para hacerme saltar de la cama. Me quedé de pie, temblando, mirando fijamente la cama. No había nadie allí, pero la sensación de que algo había respondido a mi pregunta era abrumadora. El aire en la habitación se volvió aún más frío, y sentí una presión en mi pecho, como si algo estuviera tratando de comunicarse conmigo, de decirme algo que no podía entender. A partir de esa noche, todo empeoró. La presencia se volvió más tangible, más agresiva. Ya no se limitaba a susurrar o mover las sábanas. Ahora, sentía que algo se sentaba en el borde de mi cama, haciendo que el colchón se hundiera ligeramente. A veces, sentía una respiración fría en mi nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí, aunque no hubiera nadie allí. Los susurros se volvieron más frecuentes, más claros, y aunque todavía no podía entender las palabras, sentía que estaban dirigidos a mí, que me estaban hablando directamente. Una noche, me desperté sintiendo que algo me agarraba el brazo. No era un agarre fuerte, pero era lo suficientemente real como para hacerme gritar. Encendí la luz de inmediato, pero no había nada allí. Solo mi brazo, con una marca roja que desapareció en cuestión de segundos. Me quedé sentado en la cama, temblando, preguntándome qué estaba pasando. ¿Era real? ¿O estaba perdiendo la cabeza? No lo sabía, pero una cosa era clara, ya no podía seguir viviendo así. Hablé con mis padres al día siguiente, pero no me creyeron. Pensaron que estaba teniendo pesadillas, que el estrés de los exámenes me estaba afectando demasiado. Me dijeron que descansara más, que tomara un té antes de dormir. Pero yo sabía que no era algo tan simple. Sabía que había algo en mi habitación, algo que no pertenecía a este mundo, y que no iba a irse tan fácilmente. Intenté buscar respuestas, pero no sabía por dónde empezar. No podía ir a la policía, no me creerían. Mis amigos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas como para tomarme en serio. Así que recurrí a internet, buscando foros y páginas sobre fenómenos paranormales. No esperaba encontrar mucho, pero necesitaba desahogarme, necesitaba que alguien, cualquiera, me dijera que no estaba loco. Encontré un foro dedicado a lo paranormal y publiqué mi historia, describiendo todo lo que había vivido, los despertares a las 3:15 de la mañana, los susurros, las sombras que se movían, la sensación de que algo se sentaba en mi cama. No esperaba mucho, pero al menos necesitaba sacarlo de mi sistema. Las respuestas no tardaron en llegar. La mayoría eran de escépticos, burlándose de mi historia, diciendo que necesitaba dormir más o ver a un psiquiatra. Pero hubo una respuesta que llamó mi atención. Era de un usuario llamado Sombras Nocturnas. Su mensaje era corto, pero directo: no estás loco. Lo que describes es una presencia antigua, algo que se alimenta del miedo. No intentes enfrentarla solo. Le respondí, preguntándole qué quería decir, pero no recibí respuesta. En cambio, recibí un mensaje privado de otro usuario, alguien que se hacía llamar el Vigilante. Su mensaje era aún más inquietante: la presencia no está allí por casualidad. Está allí por ti. No dejes que te marque demasiado, o nunca podrás escapar. No entendí completamente lo que quería decir, pero sus palabras se quedaron conmigo, dándome vueltas en la cabeza. ¿Qué quería decir con que la presencia estaba allí por mí? ¿Era algo que había atraído sin darme cuenta? No lo sabía, pero una cosa era clara: tenía que averiguarlo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, la presencia se volvió más agresiva. Ya no se limitaba a sentarse en mi cama o a susurrar en mi oído. Ahora, sentía que algo me tocaba, me empujaba, como si estuviera jugando conmigo. Una noche, me desperté sintiendo que algo me agarraba el brazo con fuerza, dejando marcas rojas que tardaban horas en desaparecer. Otra noche, sentí que algo se arrastraba debajo de mi cama, haciendo que el colchón se moviera ligeramente. Los susurros se volvieron más claros, más amenazantes, y aunque todavía no podía entender las palabras, sentía que estaban dirigidos a mí, que me estaban advirtiendo de algo. Una noche, decidí grabar lo que ocurría mientras dormía. Coloqué mi teléfono en un trípode, apuntando hacia la cama, y lo dejé grabando toda la noche. Al día siguiente, revisé el video con el corazón en la garganta. Al principio, no había nada fuera de lo común.
Solo yo, durmiendo inquieto, dando vueltas en la cama. Pero entonces, alrededor de las 3:15 de la mañana, algo cambió. La habitación se enfrió visiblemente, podía ver cómo mi aliento se convertía en vapor en el aire. Y entonces, apareció. No era una figura clara, no exactamente. Era una sombra, una masa oscura que se movía de manera antinatural, como si estuviera hecha de humo espeso. Flotó hacia mi cama, rodeándome, envolviéndome. Mis movimientos se volvieron más agitados, como si estuviera teniendo una pesadilla, pero no desperté. La sombra se detuvo justo encima de mí y entonces vi algo que me hizo soltar el teléfono. Una figura, apenas visible, emergió de la oscuridad. Era la presencia, pero no como la había sentido antes. Era más grande, más grotesca, con una forma que parecía derretirse y gotear como cera. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, eran dos puntos brillantes en la oscuridad, y su boca se abrió para emitir un sonido que no pude escuchar en el video, pero que resonó en mi mente como un eco. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía seguir viviendo así, sintiéndome como un juguete roto en las garras de algo que no entendía. Decidí que tenía que hacer algo, lo que fuera, para liberarme de esa maldición. Pero no sabía por dónde empezar. La oportunidad de escapar llegó de la manera más inesperada. Fui aceptado en una universidad en otra ciudad, a varias horas de distancia de mi casa. La idea de mudarme, de dejar atrás esa habitación y esa presencia, me llenó de una esperanza que no había sentido en meses. Mis padres estaban felices por mí, aunque no entendían por qué estaba tan ansioso por irme. No les dije nada, por supuesto. No podía. ¿Cómo explicarles que necesitaba huir de algo que ellos no podían ver, algo que no creían que existiera? El día de la mudanza fue agridulce. Por un lado, estaba emocionado por empezar una nueva vida, por dejar atrás todo lo que había estado viviendo. Por otro, no podía evitar sentir una punzada de miedo. ¿Qué pasaría si la presencia no estaba ligada a la casa, sino a mí? ¿Qué pasaría si me seguía? No quería pensarlo, pero la idea estaba allí, en el fondo de mi mente, como una sombra que no podía sacudirme. Las primeras noches en el nuevo departamento fueron tranquilas. Dormí mejor de lo que había dormido en meses. La habitación era más pequeña, más moderna, y no tenía ese aire pesado que había en mi antigua casa. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí seguro. Pero esa sensación no duró mucho. Una noche, me desperté de repente, con el corazón latiendo con fuerza. Miré el reloj, 3:15 de la mañana. Sentí ese mismo frío, esa misma pesadez en el aire que había sentido tantas veces antes. Me senté en la cama, mirando fijamente alrededor de la habitación. No había nada, solo las sombras bailando en las paredes. Pero entonces, escuché un susurro, bajo y claro, justo al lado de mi oído. «Estoy aquí», decía. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La presencia había regresado, y esta vez era más fuerte, más clara. Sentí que algo se sentaba en el borde de mi cama, haciendo que el colchón se hundiera ligeramente. La respiración fría en mi nuca regresó, y esta vez era más intensa, como si alguien estuviera justo detrás de mí, esperando. Los susurros se volvieron más frecuentes, más amenazantes, y aunque todavía no podía entender las palabras, sentía que estaban dirigidos a mí, que me estaban advirtiendo de algo. Intenté ignorarlo, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera cambiado. Pero era imposible. La presencia estaba allí, siempre allí, observándome, esperando. A veces, veía una figura oscura parada en la esquina de la habitación, otras veces sentía que algo se arrastraba debajo de mi cama. Los moretones y arañazos en mi cuerpo se volvieron más frecuentes, más profundos. Ya no podía fingir que eran obra mía. Algo me estaba lastimando, algo que no podía ver, pero que estaba allí, siempre allí. Una noche, decidí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para liberarme de esa maldición. Recordé las palabras de el vigilante en el foro: no dejes que te marque demasiado, o nunca podrás escapar. No entendía completamente lo que quería decir, pero sabía que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Compré un crucifijo en una tienda de antigüedades, pensando que tal vez podría protegerme. Pero cuando lo colgué en la pared de mi habitación, la presencia solo se rió. Escuché su risa, baja y gutural, resonando en mi mente como un eco. El crucifijo no servía de nada.
Finalmente, llegué a un punto en el que ya no podía seguir luchando. La presencia era demasiado fuerte, demasiado real. Ya no podía fingir que no estaba allí, que no me afectaba. Cada noche era una batalla, una lucha constante entre el miedo y la desesperación. Pero una noche, algo cambió. Me desperté, como siempre, a las 3:15 de la mañana, sintiendo esa familiar sensación de frío y pesadez en el aire. Pero esta vez, no me quedé quieto. Esta vez, decidí enfrentarlo. Me senté en la cama, mirando fijamente a la esquina de la habitación donde la presencia solía aparecer. ¿Qué quieres de mí?, pregunté en voz baja, mi voz temblorosa pero firme. No esperaba una respuesta, pero la obtuve. Las sombras en la habitación se movieron, como si estuvieran vivas, y entonces la presencia apareció. No era una figura clara, no exactamente. Era una masa oscura, una sombra que se movía de manera antinatural, como si estuviera hecha de humo espeso. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, eran dos puntos brillantes en la oscuridad, y su boca se abrió para emitir un sonido que resonó en mi mente como un eco. No quiero nada de ti, dijo la presencia, su voz baja y gutural, como si estuviera hablando directamente a mi alma. Soy parte de ti. Siempre lo he sido. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Qué quería decir? ¿Era posible que la presencia no fuera algo externo, sino algo que había estado dentro de mí todo el tiempo? No lo sabía, pero una cosa era clara, no podía seguir viviendo así. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para liberarme de esa maldición. Al día siguiente, tomé una decisión. No podía seguir huyendo, no podía seguir luchando. Tenía que aceptar que la presencia era parte de mí, que siempre lo había sido. Y si no podía deshacerme de ella, al menos podía aprender a vivir con ella. Así que esa noche, cuando me desperté a las 3:15 de la mañana, no me quedé quieto. Me senté en la cama, mirando fijamente a la presencia, y le hablé directamente. Está bien, dije en voz baja. Estás aquí. No voy a huir más. La presencia no respondió, pero sentí una oleada de frío que me recorrió todo el cuerpo. Y entonces, algo cambió. La presión en mi pecho se alivió, y la sensación de ser observado desapareció. La presencia no se fue, pero ya no era tan intensa, tan amenazante. Era como si hubiera aceptado mi rendición, como si hubiera encontrado lo que estaba buscando. Ahora, meses después, sigo sintiendo la presencia. No es tan intensa como antes, pero está allí, en los bordes de mi conciencia, como un recordatorio de que nunca estoy solo. He intentado seguir con mi vida, pero sé que la presencia no se ha ido del todo. Solo está esperando, observando, lista para regresar cuando menos lo espere. Por eso escribo esto. No sé si alguien me creerá, no sé si alguien podrá ayudarme. Pero necesito contarlo, necesito que alguien sepa lo que me ha pasado. Porque si la presencia regresa, si vuelve a marcarme, no sé si podré resistir. No sé si querré resistir. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más relatos como este, historias que te mantendrán al borde de tu asiento. ¿Crees que la presencia regresará? ¿Crees que Daniel podrá escapar de su influencia? Déjanos tu opinión en los comentarios y no te pierdas las próximas historias que tenemos preparadas para ti. Hasta la próxima, valientes espectadores.